Vamos a entrar ya en la que será la última mesa redonda de Civitec 26 para seguir profundizando y hablando de la gestión del talento en la industria española. Las empresas que aquí nos representan están lidiando todos los días con preguntas muy concretas que yo voy a volver a repetir. ¿Cómo atraigo a jóvenes ingenieros cuando compito con las grandes consultoras tecnológicas y las startups? ¿Cómo desarrollo el talento interno para que mis equipos tengan las competencias del mañana? ¿Cómo construyo culturas organizativas que retengan a los mejores profesionales en un mercado laboral cada vez más global y competitivo? Esta mesa tiene además una parte muy especial, un componente muy especial, porque vamos a seguir hablando de gestión de talento y también de juventud, del talento. Aquí hay mucho talento ya, pero del talento que está llegando y que asegura el futuro. Porque esa mesa redonda va a estar moderada por Ignacio Azaña. Es estudiante de máster en Ingeniería Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Porque el talento del futuro también tiene voz propia y nosotros hoy en Civitec 26 queremos dar esa voz, queremos alzar esa voz y queremos escucharla. Así que, Ignacio, te invito a que subas al escenario y que ya empieces a presentar a los ponentes de tu mesa redonda. Muchísimas gracias, bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes a todos y gracias por presentarme tan bien. Como sabréis y ya os han comentado, yo soy estudiante de aquí del máster y quería agradecer en primer lugar al colegio y a Civitec por dar lugar a los estudiantes de estar aquí en el escenario, darnos voz y darnos unos grandes profesionales que nos van a guiar y van a ayudarnos a darnos sus pinceladas de cómo está el mundo profesional hoy en día. Hablaremos de la gestión y la retención de talento. Cómo adquirir ese talento, cómo cuando nosotros salgamos por esa puerta podamos acudir a ellos. Así que para ello contamos de grandes empresas. Tenemos a, bueno, espérate, eso lo tengo que leer, Pilar Blázquez, Talent and Culture Manager en AYES Engineering. Por favor, Pilar. Entrando. Gracias. Sí. También contamos con Óscar Leyenda, Director de Operations People Development en Técnicas Reunidas. Juan Luis Castillo, Director de Desarrollo Estratégico y Estudios en Aqualia. José Sainz Argandoña, Responsable de Talento y Formación en Iberdrola. Y por último, pero no menos importante, Raúl Herrero, Partner en Boyden y Presidente de la Comisión de Desarrollo del Talento del Colegio. Muchas gracias. Bueno, pues tanto en el debate anterior como en casi todas las mesas que ha habido aquí, se ha estado hablando de talento. Talento, talento, talento. Recuerdo ayer en la mesa de Industria Química que había uno de Repsol que decía, bueno, también lo ha dicho Sergio antes, decía, los estudiantes que salen de la Universidad Española son impecables, ingenieros impecables, no hay nadie mejor que ninguno, es una baza con la que cuenta España. Entonces, las empresas españolas se benefician de eso, está claro. Pero es cierto que nosotros, los estudiantes, cuando salgamos por esa puerta, nos encontramos ante un abanico enorme de posibilidades y todas esas posibilidades nos causan incertidumbre. Tenemos que elegir el sector en el que queremos trabajar, la empresa, el departamento. Incluso tenemos la posibilidad de elegir irnos a otro país. Tenemos la posibilidad de elegir las condiciones que queremos, los días de teletrabajo. Es por eso que se va a hablar en esta mesa del talento, la gestión y la adquisición de talento. Ya como una pequeña anécdota, el otro día, al salir de clase, estuvimos en la piscina hablando con unos compañeros y estamos hablando de la suerte que tenemos de haber salido ya al mercado, de ser ya carne de cañón para las empresas, porque tenemos miedo de la IA, lo han comentado antes los compañeros. Esa IA que nosotros usamos como herramienta en el día a día para todo, para hacer una presentación con Claude, para resumir los correos con ChatGPT. Esa IA también supone un riesgo para nosotros, lo vemos como un riesgo, porque el trabajo de becario que vamos a hacer en el primer año
es perfectamente asumible por la IA, siempre que en cuanto se entienda el flujo de información y sabemos que en 2 años, a la velocidad que está creciendo, es que el puesto de becario que existe hoy en día no lo vamos a conocer tal como es. Y la IA es un melón que pocos quieren abrir. Así que, Pilar, por eso te voy a preguntar indiscretamente, ¿vale? En Ayesa Engineering, ¿la IA es más una herramienta o una amenaza? ¿Cómo relacionáis la IA con el talento que tenéis? Bueno, nosotros, como todas las empresas ya del sector, utilizamos la IA para muchas áreas del negocio, pero yo, si tú me preguntas, creo que la IA, más que una amenaza, yo creo que viene a completar, ¿no? Ayudar. Creo que el factor humano todavía es necesario y la IA lo que viene es a reducir a mejor ese coste de tiempo que antes invertíamos en tareas más rutinarias, pues la IA nos ayuda. Nosotros en Ayesa Engineering, específicamente en la parte de formación, hemos incorporado como algo bastante novedoso la IA. Nosotros actualmente tenemos muchos programas de liderazgo. Algunos de ellos pues estamos intentando utilizar avatars. Tenemos formadores que instruyen a todo nuestro capa de líderes o futuros líderes en skills, ¿no?, que le van a ayudar a, pues eso, a liderar equipos, a estar en proyectos y cómo pueden afrontarse a ello. Entonces, tenemos esas personas que lo están instruyendo y, pues, bueno, cuando hacen, digamos, esta etapa, tenemos una segunda que se tienen que enfrentar con avatares. Es bastante novedoso. Entonces, una vez que ya han cumplido la primera parte de la formación, entran en la fase de avatares. Es un avatar diseñado para que tengas que discutir completamente con él o con ella. Entonces, tú tendrás que pedirle, según el skill que estés aprendiendo, tendrás que, por ejemplo, pedirle, oye, por favor, necesito que me entregues esto para mañana, es muy importante para el proyecto. Y el avatar está diseñado para constantemente que te diga que no. Entonces, tú, con todo lo que has aprendido, sí, es muy entretenido y dice mucho del aprendizaje y cómo las personas somos resolutivas en ese aspecto. Entonces, el avatar te dice constantemente que no y tú todo lo que has aprendido en la formación tienes que aplicarlo. Eso te lleva a un mapa que hay detrás que te va diciendo en qué vas fallando, en qué tienes que mejorar, cuáles son tus habilidades fuertes, cuáles son las más blandas y en qué te puedes ir mejorando. Y tienes varias posibilidades de pues discutir con el avatar y hay gente que lo gana, ¿eh? Hay gente que lo hace. Entonces, es una gran novedad y esa parte, bueno, pues ahorra un tiempo. Tú puedes utilizarlo, ese avatar, ese ejercicio cuando la persona tiene más tiempo. No es una persona de tú a tú, sino que, bueno, pues enseñas con una persona que no está físicamente. Entonces, pues nos está ayudando mucho en ese liderazgo y en esas habilidades a nivel de formación con toda nuestra capa de líderes futuros. Claro, pero entiendo que aquí la IA es un plus. Que es no un plus. No viene a sustituir a... No sustituye. Los formadores. Exactamente, los complementa. Tenemos formadores, personas que son desarrolladores en skills buenísimos y en habilidades, y esto viene a complementar. O sea, además estas herramientas las están creando las propias empresas de formadores, porque les ayuda a ellos mismos, que encima tampoco pueden estar constantemente con un grupo de personas en desarrollar estas habilidades. Entonces, es una forma de que les complementa a ellos mismos y a nosotros, dentro del área de cultura y talento, nos da pues unos indicadores muy necesarios de cómo esa persona está desarrollándose con esas habilidades. Súper interesante, porque es cierto que para estudiar, para seguir aprendiendo, uso la IA constantemente. Le pregunto, le doy información y siempre tengo un feedback, pero nunca me dice que no, eso es cierto. Y entonces estamos hablando de la formación, que la IA nos ayuda. Y, Óscar, segunda pregunta, vamos a ver. ¿Qué competencias crees que son las más importantes en las cuales los egresados deberían formarse? ¿Cuáles son las necesarias para triunfar en el mundo laboral? Ante todo, gracias por la invitación, estar aquí. Enhorabuena a la organización porque creo que está saliendo todo muy bien, está teniendo mucho impacto. Y respondiendo a tu pregunta, es una pregunta clásica y si pudiéramos aquí a desarrollarla nos tiraríamos bastante tiempo, ¿no? Pero yo tengo que romper una lanza en favor del mundo académico universitario español porque forma muy bien a nuestros universitarios, le da las competencias necesarias que se necesitan en el ámbito empresarial. Pero en estas empresas españolas y a nivel internacional, es un poco lo que tú decías al principio, deberíamos estar orgullosos de cómo somos capaces de formar a nuestros ingenieros. ¿Qué pasa? ¿Qué competencias se requieren a las personas que salen? Las competencias técnicas y fundamentales las tienen. ¿Qué adicionales necesitan? Pues yo lo resumo en una macrocompetencia que la denomino con el acrónimo CHF, que significa CHF.
Pues tiene que tener capacidad de cuestionar, humildad y flexibilidad. Y lo desarrollo un poquito más. Tiene que tener capacidad para cuestionarse él mismo, tener la humildad suficiente para saber qué fortalezas tiene y qué debilidades tiene. Y en función de la respuesta que obtenga, empezar a cultivar aquello en lo que se encuentra más débil. Porque no todos somos iguales. Esto pues, le puede decir a una persona, tú desarrollas estas competencias, estas soft skills, pero unos ya las tienen de origen, porque no todos somos iguales. Uno tiene una capacidad de negociación intrínseca, una capacidad de mediar intrínseca. Pues en lo que sea más débil, él mismo tiene con humildad que autocuestionarse. Y además, con las competencias técnicas que tiene, ser capaz de cuestionar aquello que se le ponga delante, aunque sea joven, porque tiene la capacidad de resolver técnicamente, con los fundamentos y competencias que le han dado, y debatir, aunque tenga frente personas con más experiencia. Si él considera con humildad que es capaz de exponerlo de manera sólida, tiene también que aportar en las reuniones. Luego, por eso la C de cuestionar. La humildad, porque cuando uno llega a un entorno de trabajo que no conoce, lo que tiene que hacer es ser humilde, ver, observar. Y entonces recurrirán a él, porque siempre va a dar una respuesta positiva, reactiva, integradora, ¿no? Y la flexibilidad, ya lo hemos hablado aquí. El entorno en el que nos vamos a encontrar es muy dinámico, pero no solamente por la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, sino porque los proyectos son cada vez más retadores. Requieren de equipos multidisciplinares distintos en cada proyecto en los que te enfrentas. Y para eso tienes que tener flexibilidad, capacidad de empatizar con el que tienes enfrente, para que uniendo todo eso y con unos años de experiencia se te vea como un líder natural porque es capaz de resolver los problemas no tensando cuerdas, sino uniendo intereses. Yo creo que esa es la manera un poco de aglutinar lo que sería qué competencias se buscan para los egresados de ingeniería. Muy buen resumen del panorama. Y claro, aquí veo las empresas que tenemos y son empresas monstruosamente grandes, internacionales, también a nivel nacional, obviamente. Y cuando nosotros salimos al mercado y vemos las empresas, yo creo que algo que nos apalanca mucho es ver que vamos a tener poca mejora dentro de una empresa, porque es tan grande, es casi una administración. Entonces, Juan Luis, te pregunto, Aqualia, del grupo FCC, empresa gigante, ¿qué posibilidades de crecer dentro de la empresa existen? Porque nosotros cuando tengamos que elegiremos donde más podamos, no solamente las que mejor condiciones nos ofrezca, sino donde más vayamos a crecer. ¿Qué tiene que ofrecernos? Parece una subasta, pero... No, vengo a comprar carne de cañón, como tú decías hace un momento, así que voy a explicar nuestro proyecto. Antes que nada, agradeceros que me hayáis invitado otra vez este año, después del año pasado, venir a hablar de contratación pública, venir hoy a hablar de talento para un ingeniero industrial de la Escuela de Barcelona, egresado, entonces no utilizamos esa palabra todavía, en el año 90 del siglo pasado. Es un placer inmenso estar aquí en Madrid. Me sentí como en mi casa el año pasado por primera vez y hoy no vengo en zapatillas y en batín por respeto, pero me siento muy cómodo. Y respondo a tu pregunta, no me voy a escapar. Yo creo que cuando sales a buscar trabajo, un ingeniero que acaba de terminar, lo que tiene que buscar es un proyecto que le permita crecer. Y te voy a contar mi experiencia, porque no tengo otra, que es la de Aqualia, por qué nosotros nos vemos obligados a ofrecer una carrera, un itinerario profesional a la gente, a los ingenieros que entran nuevos en nuestra organización, y no es porque el mercado así lo demande, o quizás sí, pero lo hacemos porque tenemos una necesidad imperiosa, porque nos enfrentamos a un problema gravísimo que entiendo que todos los sectores que están representados en esta mesa tengan un problema gravísimo al que se enfrentan. Por eso nos pagan a veces hasta bien en las empresas. Ya veréis, los ingenieros, cuando lleguéis. Tenemos un problema gravísimo, ya hablando en serio, y es que nuestro sector se enfrenta a una falta de recurso básico para hacer nuestro trabajo. No tenemos agua suficiente en los cauces públicos, en nuestros acuíferos, en nuestros embalses, para suministrar toda la demanda que tenemos, que además es creciente, hay un incremento de ciudadanos en nuestras ciudades. La industria sigue disparada, hay nuevos usos industriales, el hidrógeno va a consumir mucha agua para su fabricación, los centros de datos están consumiendo mucha agua para su refrigeración, la agricultura sigue transformando secano en regadío. Entonces, cada vez tenemos menos recurso porque llueve mal y poco, el cambio climático está aquí y ha llegado para quedarse. Entonces, el panorama es terrorífico, ¿no? Tenemos menos recursos y más demanda. Y solo hay dos soluciones para esto. Una, y las dos tienen la misma
respuesta. Una es gestionar mejor lo que tenemos, ser más eficientes, y la otra es fabricar agua, diseñar, construir, poner en servicio y operar estaciones fabricadoras de agua, como son plantas desaladoras de agua de mar y plantas de reuso. Y para las dos, la solución es la misma, es la implantación, el desarrollo tecnológico, la digitalización, y para eso es clave la figura del ingeniero. Y nosotros no nos podemos permitir incorporar un ingeniero que solo nos aporte tecnología, porque ya tenemos una plantilla muy grande, como tú comentabas. Queremos a alguien que se entregue a nosotros en el sentido en que se alinee con nuestra necesidad de crecimiento y nos aporte esa tecnología y sea capaz de entender que buscamos de vosotros, de ellos, algo más, esos soft skills que comentabais, ¿no? esa capacidad de trabajar en equipo, de integrarse en equipos complejos, multidisciplinares, incluso de liderarlos, llegando algún día, de abrir su mente a adquirir otras competencias en formación dentro de la empresa, que no sean solamente tecnológicas, sean financieras, que sean económicas, que sean legales, que sean de gestión, y que nos acompañen en esta carrera terrorífica contra el reloj para no estrellarnos contra una demanda insatisfecha de agua. Con lo cual, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta o no, pero evidentemente que tenemos mucho que ofreceros, y lo que os ofrecemos es, por egoísmo personal, egoísmo de empresa, una carrera profesional, un itinerario de crecimiento con nosotros. Vale, la pregunta ha sido respondida perfectamente. Quiero decir que no es ninguna encerrona, sentidos libres de responder. No. Responder como más a gusto sintáis, como si queréis responder la pregunta del compañero. Lo importante es que lo que digáis que será de muchísimo valor para todos los presentes. Como antes ha comentado don Jaime, sus cálculos someros, va a haber un déficit de ingenieros. Es decir, las empresas de ingeniería van a necesitar más ingenieros de los que están saliendo de las universidades. Yo entiendo que una de las soluciones sería descentralización. Bueno, pues nos vamos a países donde sobren ingenieros y ponemos ahí una oficina. Eso que se hace. Pero como nosotros que somos locales, entendemos el problema, conocemos las empresas, yo también creo que vamos a ser beneficiados de ese aumento de necesidad de ingenieros que va a haber. Para ello, deberíamos curtirnos en estas habilidades que habéis dicho tú, las CHF, aunque son difíciles de trabajar. Pero después, viendo que este aumento de necesidades está siendo impulsado por toda la sostenibilidad, yo creo que nos encontramos en un sitio donde apuntar en la dirección que las empresas están apuntando es la manera más fácil de llegar a ellas. Entonces, José, desde Iberdrola, aparte de estas soft skills, ¿considera alguna hard skill necesaria para llegar a Iberdrola, para formarte dentro de Iberdrola, para poder ser parte de la carrera de Iberdrola? Bueno, lo primero, agradecer, como han hecho mis compañeros, al colegio y a Civitec por la presencia de Iberdrola en esta mesa. Y uniéndome a tus palabras, me gustaría hacer mención a varios elementos que todos tenemos en mente, pero por poner un poco de cifras. Concretamente, en lo que es lo que llamamos nosotros puestos verdes, digamos, en la energía verde, en lo que es todo lo que es sostenibilidad de generación y, sobre todo, electrificación de la economía, se habla ya que en España estamos cerca de 1 millón de puestos de déficit. Es decir, ya debería haber 1 millón de personas más trabajando en ese área. En eso también tenemos otro elemento también crítico, como puede ser toda la generación del baby boom que está a punto de jubilarse. Ahí tenemos una necesidad de relevo fundamental todas las empresas. Y ya si a eso le unimos la inversión de la pirámide poblacional en España, donde se habla que en el año 2050 vamos a tener probablemente menos 2,6 millones de personas menos de personas en edad de trabajar, pues evidentemente os podéis imaginar qué hueco hay, ¿vale? Nosotros como empresa que estamos ahora mismo desarrollándonos en todo el mundo, haciendo mención a lo que tú me mencionabas de cuáles son los soft skills, los hard skills que se necesitan, yo creo que la pregunta hay que orientarla de otra manera, no para responder lo mismo, pero probablemente yo haría mención fundamentalmente a que necesitamos un ingeniero híbrido.
O sea, un ingeniero que es muy importante el concepto tecnológico, la preparación que tienen las escuelas, de las cuales ya han hecho mención aquí, y a mí me consta que internacionalmente el prestigio del ingeniero español es elevado, es muy elevado, pero tiene que ser complementado con elementos que ya se está empezando a evolucionar, ya se está empezando a detectar, que ya en estas mesas que ha habido aquí se ha hablado más que de sobra, ¿no? Pero que es la digitalización y que es fundamentalmente también el negocio. O sea, si me permitís, en mi negocio un electrón puede ser una carga negativa, pero también es un elemento de consumo. El entenderlo desde esos diferentes puntos de vista hace que probablemente ese ingeniero sea, digamos, mucho más capaz. Hay que entender, digamos, la preparación de la escuela como punto de partida, y ese es un punto fundamental porque de ahí es el que va a tener el multiplicador, y por lo tanto esa preparación tan potente y de calidad que se recibe es fundamental y es básica. Pero yo haría énfasis en la pasión por aprender, en la creatividad y en esa voluntad de adaptarse a la flexibilidad que va a ser necesaria, porque la tecnología cambia, el negocio cambia y es necesario estar en un constante upskilling y reskilling. Pero bueno, ya hablaremos más adelante en detalle. No, totalmente. De hecho, entre los compañeros hay muchos que dicen, yo no quiero dedicarme a la ingeniería. Se meten en banca, en consultoría estratégica, se meten en marketing, pero porque no les gusta. Es lo que tú dices, son personajes híbridos que tienen la mentalidad que esta escuela con la que la ha estructurado, pero ellos tienen otro espíritu. Y me parece muy cierto y, no sé, también te vuelvo a preguntar, ¿qué puestos hay en Iberdrola? ¿Qué lugar tiene un ingeniero que no quiera ser ingeniero? Es que para mí, vuelvo a repetir, y perdona que reformule tus preguntas, pero déjame plantearlo de la siguiente manera. Nosotros en Iberdrola somos una empresa suficientemente grande como a abarcar múltiples facetas del negocio, ¿vale? Y en múltiples negocios, en muchos ámbitos geográficos. Y por lo tanto es necesario multitud de perfiles. ¿Cuántos ingenieros de tipo tenemos? Pues se nos encasilla mucho con el ingeniero eléctrico. Innegable que tenemos muchos. Pero tenemos químicos, tenemos informáticos, telecomunicaciones, de lo que quieras. Y es que la diferencia no está tanto en que quiero ingenieros. Quiero gente pensando como un ingeniero. Quiero gente que sea capaz. Al final, para un Iberdrola, un ingeniero es alguien que es un resolutor de problemas complejos. Entonces, ¿dónde tenemos ingenieros? En compras, en sostenibilidad, en financiero, en muchos más ámbitos que el que se puede imaginar de una manera lógica cuando se sale de una escuela y se piensa en la derivada tercera del cálculo del no sé qué, ¿no? Es mucho más allá. Yo vuelvo a insistir, no es solamente trabajar de ingeniero, es pensar como un ingeniero. Y eso es lo que se alcanza en una escuela. No, genial, genial. Muchas gracias. Y nosotros salimos y, como hemos estado comentando, no sabemos dónde queremos trabajar, no sabemos qué nos gusta, no sabemos qué ofrecen las empresas. Raúl, ¿serías capaz de identificar las barreras que nosotros nos encontramos a la hora de salir por esa puerta? O sea, ¿qué es lo que hay fuera que no nos impide triunfar rápidamente? Perfecto. Primero, dar las gracias a Civitec, al colegio, al decano por, como habéis visto en mi presentación, pues tengo dos gorras, ¿eh? Una de ellas soy el presidente de la Comisión de Desarrollo Profesional, además de todas esas partes técnicas, vamos hacia las personas, y por el otro lado soy ingeniero industrial y soy un headhunter, así que soy uno de esos perfiles, de esos raros. Es verdad que las barreras que se encuentran los ingenieros jóvenes cuando llegan a las empresas son los mismos que nos hemos encontrado todos los que estamos en esta sala. Y es verdad que sales de un modelo de la educación y llegas a un entorno donde puedes elegir ir a trabajar a Iberdrola, a IESA, a Técnicas Reunidas, a Aqualia, pero no decides tus compañeros, no decides el proyecto, no decides el jefe, y además de eso te van a exigir y te van a pagar por ello. Entonces, es cambiar un poco el paradigma de dónde vienes y hacia dónde vas. Y ahí empiezan a salir pues, esas cosas que hemos estado hablando, de los skills que no son hard. Y yo recuerdo un poco en lo que se comentaba antes del caso. Yo acabé la carrera y fui a ver al director de la Escuela de Industriales, que era amigo de mi padre, porque quería trabajar, y me dijo: Raúl, coge una escoba y vales para barrer. Tienes un montón de habilidades técnicas detrás, pero ahora tienes que demostrar en la empresa que vales. Entonces, las dificultades que vais a tener, pues
no son tus amigos, los compañeros que tienes, ni tu jefe. Es otro entorno diferente en el que todavía no habéis estado. Yo siempre recomiendo, antes de que salga uno al mercado laboral, que haga prácticas, que vea lo que es una empresa, qué es lo que te gusta. Porque las dificultades son las mismas. Es verdad que el mundo va muchísimo más rápido de lo que teníamos los demás. Las estadísticas dicen que la mayoría de los que estamos en esta sala más seniors tardábamos 5 o 6 años en encontrar nuestro sitio como ingenieros. Hoy tardan más de 10, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mundo va mucho más rápido y creemos que las dificultades es, llego y en un año quiero ser un ingeniero senior de proyecto. Entonces, tenemos que tranquilizarnos y pensar que seguramente a los que están saliendo ahora les tocará trabajar hasta los 70 años, que te quedan un montón de años, un montón de tiempo, y esas dificultades como ingenieros las vamos a ir solucionando poco a poco. Entonces, mi recomendación es que dificultades las vas a tener siempre, como nuevo, como medio, como senior, te vas a encontrar un montón de cosas que no solo es llegar a la empresa, dificultades en la empresa, despidos, cambios de proyectos, un montón de variables que no vas a controlar. Entonces, hay que preparar, porque el mundo viene mucho más rápido y viene la IA detrás, de que las dificultades están ahí, pero que somos ingenieros y nos han preparado para solventarlas. Sí, muchas gracias. Como han puesto aquí a un estudiante, en esta mesa hemos dejado un poquito de lado que el talento de una empresa es sobre todo el senior. O sea, tenemos también los perfiles junior, pero el senior es casi más importante, ¿no, Raúl? Entonces, tú eres headhunter, aquí hay muchos senior. ¿Tendrías algo que recomendarle a ellos en el caso de que quieran movilizar, o sea, estén buscando nuevas aspiraciones? Sí. Sí. O sea, yo creo que, y somos un país raro, somos un país muy bonito, con una cultura y con un montón de cosas muy buenas, pero no sabemos reconocer el talento senior. Yo discutía con la Comunidad de Madrid, que tiene un cartel que dice que el talento senior empieza a partir de los 45 años y que hay problemas para recolocar a todo ese talento, a todo ese talento senior. Yo recuerdo, y me gusta siempre hablar de casos que he vivido, yo no empecé siendo headhunter. ¿Sabes? Me puse un casco y unas botas y me fui a trabajar a obra ferroviaria de 12 a 5 de la mañana. Y de quien más aprendí era de un jubilado de Renfe, que tenía unos apuntes mecanografiados donde me enseñaba lo que era la curva de la catenaria, que recordaba de haberla estudiado. Pero es verdad que rápidamente me di cuenta que no quería estar en obra, fui a consultoría, fui a otros, y siempre me he cambiado de las empresas. Si no te ha pasado que la empresa decide que te tienes que cambiar obligatoriamente, que es algo que también vamos a vivir a lo largo de toda nuestra vida, y es buscar un referente, ¿vale? O sea, para mí mis referentes pues ha sido mi abuelo, mi padre, que también es ingeniero. Siempre he buscado un referente. He buscado ese senior porque es del que tenemos que aprender. Y hablamos hoy de muchas cosas, de diversidad, de género, pero también tenemos que hablar de la diversidad entre los juniors y los seniors. Los juniors no van a aprender si no hay seniors, la IA no les va a enseñar, y esa parte es la más importante. O sea, las compañías tienen que pensar que los perfiles senior, y yo me considero junior con 50 años, es que tenemos que seguir aprendiendo de esa gente que se ha caído y se ha levantado más de 7 veces. Y esa referencia, y no me canso de decirlo, es el valor añadido para los que vengan. Tenemos que aportar, tenemos que enseñar, tenemos que ser pacientes, sabiendo que vamos a convivir con 5 generaciones totalmente diferentes, que el de 35 no es igual al de 45, al de 25 y al de 55. Y yo mi recomendación es que tengáis paciencia, que busquéis referentes y que aprendáis, ¿vale? Porque la vida profesional es muy larga.
voy a aprovechar la oportunidad, ya que tengo unos potenciales referentes y uno siempre barre para adentro. Os voy a invitar a que nos comentéis las oportunidades también que hay para perfiles recién egresados en vuestras compañías, si os apetece. Y, por tanto, don José, ¿podría usted recomendar, o sea, qué ocurre en Iberdrola? ¿Cómo atrae Iberdrola a la gente? ¿Y por qué se queda en Iberdrola? Bueno, hay varios motivos que, a mi entender, son los que más son valorados por parte de los empleados, ¿no? Uno de ellos es la posibilidad de desarrollar proyectos a lo largo del mundo. Estamos trabajando en todas partes. Ahora mismo estamos en pleno desarrollo en Australia, pero vamos, estamos en Estados Unidos, Inglaterra, Polonia, Francia, Alemania, Brasil. Estamos en muchas partes, ¿no? Ese es un elemento que creo que suele atraer normalmente a mucha gente, sobre todo a gente joven, para poder precisamente tener esas aventuras donde luego también se puede volver. Hay un elemento también de flexibilidad horaria donde también genera mucho interés. Nosotros somos de los primeros que pusimos la jornada continua. Y, desde luego, al final es un proyecto en un desarrollo bastante constante donde en los últimos 25 años Iberdrola ha tenido un crecimiento que le ha permitido estar en la vanguardia de todas las tecnologías y de todos los negocios relacionados con el mundo energético, y hoy en día somos la segunda energética mundial, o sea que utility, si me permitís, mejor. Pero vamos, sí, después de Nestera. Así que, y yo comentabas antes con relación a los programas, a los proyectos en los cuales yo destacaría dos, fundamentalmente, que supongo que igual mis compañeros tienen algo bastante similar. Pero nosotros tenemos lo que llamamos el programa Alumni, que es un programa donde se puede hacer prácticas en la casa. Solemos coger más de 200 todos los años. Es un programa de alrededor de 5 meses, para tanto prácticas curriculares como extracurriculares. Pero destacaría el segundo, que es el de Becas Máster, que es un programa mucho más potente, es para gente mucho más seleccionada, donde se les da la opción de pagarles un año de máster, tanto a nivel nacional e internacional. Es decir, hemos pagado en Estados Unidos, en United Kingdom, en todas partes. Se le da además 1.200 euros al mes al becado, se le garantiza prácticas en la empresa, y no voy a engañar que a perfiles como esos la puerta en la casa, salvo que algo vaya mal, la tiene más que abierta. Pero vamos, supongo que también comentarán mis compañeros las posibilidades que tienen. Me parece una inversión muy buena en los alumnos y para que se queden, claro que sí. Y, Juan Luis, entiendo que Aqualia también tiene proyectos muy internacionales. Entiendo que también estáis buscando gente, como siempre. Y bueno, ya respondo usted a esa pregunta y encima les doy un plus de... Venga. Porque aquí la gente que hay, lo mismo no sale este año, sino que saldrá en 3 o 4 años. ¿Usted cree que seguirán siendo las mismas necesidades que se requerirán de aquí a 3 años? Bueno, llevamos 40 años requiriendo ingenieros para nuestros equipos. Supongo que 3 más aguantaremos, y más en la línea de crecimiento que llevamos nosotros. Estamos compitiendo con Iberdrola, con el resto de empresas del sector, por ese potencial que sale de las escuelas. Y no tenemos más remedio que ofrecer, como os decía antes, una carrera profesional, un itinerario que incluye formación, que incluye desarrollo, que incluye integrarse en equipos complejos y llegar a dirigirlos. Haciendo una reflexión, os pediría... Las empresas tenemos que ser, digamos, honestas con vosotros cuando venís y explicaros exactamente qué os estamos proponiendo. Porque lo que queremos es vuestra capacidad de trabajar, que queremos que os dejéis vuestro espíritu con nosotros. Y entonces tenemos que muy claramente deciros qué queremos de vosotros y qué tipo de carrera os estamos proponiendo. Si eso pasa por un crecimiento internacional, que es nuestro caso, hemos pasado de ser una empresa nacional a una multinacional que factura 2.000 millones en 20 países y que más de la mitad viene de fuera, ¿no? Estamos sirviendo ya 45 millones de habitantes y tenemos proyectos en todo el mundo, Oriente Medio, Norte, Sudamérica, Australia, Japón, Europa, evidentemente. Pero os pido, volviendo al tema y cerrando el paréntesis, que también seáis honestos con vosotros y penséis muy bien, si sois capaces, porque al principio no es fácil, qué es lo que queréis de vuestra vida profesional. Es evidente que para haceros la composición tenéis que oírnos a las empresas y ver qué ofrecemos, pero tener claro qué es lo que estáis buscando.
porque solo si lo que estáis buscando encaja perfectamente con lo que estamos ofreciendo como empresa, el match será perfecto y se generará esa unión pues que a mí me tiene 30 años ya en esta empresa, después de otros 6 de dar vueltas y dar tumbos hasta que encontré mi sitio, pues aquí caí y aquí me siento cómodo. Y como junior de 59 años, creo que va a ser mi última experiencia, pero bueno, no, vamos a ver si no es así. Sed honestos, tener claro qué es lo que queréis y escuchad muy bien a la empresa qué es lo que os propone, porque lo que os proponemos son cosas muy interesantes, como tú muy bien decías. Os proponemos, si queréis, proyectos internacionales complejos. Estamos haciendo desaladoras en Estados Unidos, que es un mercado en el que se aprecia muchísimo la calidad tecnológica del ingeniero español, mucho más de lo que nos pensamos. A veces creemos que allí atan los perros con longanizas en términos de ingeniería y somos, no voy a decir un taco, somos muy buenos comparados con ellos, somos mucho mejores. Pero tenemos experiencias en Oriente Medio que puedan parecer, ahora mismo tal como están las cosas, de un cierto riesgo, pero que han generado carreras profesionales muy interesantes. Y tenemos carreras profesionales aquí en España para gente que no quiera expatriarse, que quiera dirigir proyectos desde departamentos como el que yo dirijo ahora mismo, que es el desarrollo estratégico y de estudios y ofertas a nivel global, ¿no? Así que, vuelvo a decirlo, tened muy claro qué es lo que queréis y pedir a la empresa que os diga exactamente qué espera de vosotros para ver si se produce ese alineamiento que garantice ese encaje a largo plazo, que es lo esperado. Yo me voy a poner un poco a la defensiva porque Sí. yo siento que nosotros como estudiantes que hemos hecho 6 meses de prácticas no tenemos ni idea de qué es lo que queremos, de dónde queremos estar dentro de 20 años. Entonces, claro, entiendo que tenemos que tenerlo claro, pero por otro lado no podemos saberlo porque no lo hemos practicado nunca. Bueno, yo te voy a decir cuál es el error que cometí cuando acabé la carrera en el año 90. Hice las milicias y salí al mercado laboral, hice 5 procesos de selección, era antes de las Olimpiadas de Barcelona, había un montón de trabajo, hice 5 entrevistas, 5 empresas, me dijeron que sí las 5. ¿Y sabes cuál elegí? La que más me pagaba. Sin pensar ni... Bueno, a ver, lo estoy dando un poco al extremo, pero no os dejéis llevar, a lo mejor por un tema de conciliación o de teletrabajo por encima de otras empresas o de retribución. Pensad a futuro, pensad que queréis o no, o pensad a corto plazo y pensad, voy a coger 2 años de experiencia, pero al final acabarás saltando de esa empresa si realmente no está alineado tu objetivo personal, profesional con el que la empresa te está ofreciendo. Así que es verdad que sales hecho un lío, no sabes muy bien qué quieres, y eliges lo primero que crees que es una buena elección, pero todo tiene solución. Los errores de los errores se aprende, nos levantamos y decimos, este no es el mejor sitio para mí, ese puede que sea mejor porque me está ofreciendo lo que yo quiero, donde me voy a sentir confortable creciendo en formación. Y para los que estáis ahí arriba, en el fondo norte, que sepáis que cuál es una gran empresa en la que encontraréis siempre una posición en la que integraros. Es que... Estoy seguro, muchas gracias. Pero y también has dicho una cosa, que es lo de la carrera internacional. Yo creo que casi todos los jóvenes estamos dispuestos a estar 1, 2, 3 años o más fuera, porque sabemos que si nos vamos fuera nos van a dar más responsabilidades. Y en esas responsabilidades, ¿dónde vamos a crecer de verdad? Lo estuvimos hablando el otro día y a mí me parece muy interesante la posibilidad de irse fuera dentro de una empresa. ¿Todos tenéis proyectos internacionales? Me gustaría saber si de verdad expatriarse trae ese retorno que tanto se espera. Y claro, la gran pregunta es, ¿qué ocurre cuando vuelves? ¿Acabas en el mismo sitio donde te fuiste o qué ocurre, Óscar? ¿O Pilar, los dos? Bueno, pues como el resto de compañías que están aquí, somos empresas grandes, estamos en los 5 continentes y tenemos proyectos, en nuestro caso, de toda tipología, transición energética, química, petroquímica, ciclos combinados, nuevas tecnologías que estamos apostando por ellas, de última generación. Entonces, a una persona joven cuando llega, sale de egresado, pues ve una autopista infinita y no tiene claro hacia dónde llega, pero sí tiene ambición. Y esa ambición le lleva a pensar que expatriarse en un proyecto internacional puede ser interesante, pero no puede ser inmediatamente, tienes que tenga un poco de experiencia. En nuestra compañía lo que se hace es que a las personas se desarrollan, aprenden haciendo, ¿no? Learning doing, porque al final es la forma de tener las competencias que necesitas bien engranadas para poder desarrollar tus competencias y tu trabajo en un proyecto
internacional y entonces expatriarse. Posibilidades en técnicas, 5 continentes. Tipo de proyectos, desafiantes. Estancias pueden ser en oficinas que tenemos, porque nosotros tenemos oficinas en muchas partes del mundo. Por un orden de magnitud, tenemos más de 2.200 personas en la India, pero tú vas a trabajar allí y te crees que estás en las oficinas que te tienen que reunir en Madrid, porque tienen la misma forma de las oficinas, la misma configuración, los mismos procedimientos de trabajo. Y hoy en día, con las nuevas tecnologías, estás con Teams en una reunión con el que está al despacho de al lado y resulta el otro que está en la India. Entonces, esa sensación de desconexión cuando pienso no que estás partido no está cuando estás en la oficina. Luego ya el poder ver cómo se construye un proyecto, de verdad, tocarlo, pisar el barro, el metal, las estructuras, los cables, eso te hace crecer mucho, porque cuando vuelves y tengas que volver a diseñar algo, ya lo conoces, sabes los problemas que ha habido y eso te enriquece brutalmente. ¿Vuelves al mismo sitio? No tiene por qué. Nosotros tenemos una política interna utilizando el acrónimo de nuestra compañía TR que se llama un plan de Mueve 3. Entonces, salen vacantes dentro de la compañía en distintos departamentos y la gente se postula. Entonces, pues tuve una entrevista con el jefe de destino y si hay sintonía, pues no puede negarse el jefe de origen con un tiempo ya establecido para que pueda cambiarse y que haya movilidad dentro de la organización, sobre todo para la gente joven, porque lo que decíamos todos, llegas y no sabes si es tu sitio y eso te ayuda. Igual que en Iberdrola tenemos un plan de becas Inicia muy potente. Este último año ya casi más de 200 personas en prácticas, aquí y en otras partes del mundo. Luego intentamos ser dinámicos, acompañarle. Es complicado porque crecemos mucho y el mundo es muy dinámico y cambia. Intentamos hacer lo mejor posible. La perfección es difícil alcanzarla, pero intentamos llegar a acercarnos a ella. ¿Con qué fin? Acompañaros, que os sintáis cómodos, que os sintáis en una familia, que es lo que va a hacer que crezcáis. La frase manida de hay que sacar lo mejor de cada uno, para mí no es la adecuada. Hay que crear el ambiente para que cada uno dé por sí mismo más del 100%. Y eso es lo que garantiza el éxito. Sí, totalmente de acuerdo. Y me encanta, o sea, se me ponen los dientes largos con todo lo que contáis. Digo, ¿dónde no trabajaría yo? Y de hecho, en Ayesa tenéis también, si no me equivoco, un programa de Nosotros Worldwide, tenemos ¿no? el grado de Worldwide, que son personas que recogemos recién graduadas, y es un programa de 2 años expatriados en todos los proyectos que tenemos en el mundo. La idea es que estas personas empiecen a formarse en los países donde tenemos proyectos o sedes, con la idea que empiecen a crecer y también luego nos cuente cuando vuelva. Entonces, no es lo mismo estar en España más acogido tal, que lo hablamos ayer, que cuando te vas fuera. Yo siempre cuento que creo que es súper enriquecedor el irse fuera, pero no solo por aprender nuevas metodologías, conocer a compañeros, sino que te cultiva mucho y te espabila. Porque al final, cuando tú te vas fuera, tú no estás en tu casa, no estás arropado, entonces empiezas a coger otra costra, como yo digo, de tener que enfrentarte a situaciones que no estás acostumbrado. Y eso también te cultiva en el mundo laboral, porque no es solamente a nivel personal, ¿no? Cuando tienes que enfrentarte con la burocracia que muchas veces tienes que hacer en esos países de destino, ¿no? Y con las diferencias culturales. Entonces, el grado de Worldwide en Ayesa funciona muy bien, es uno de los proyectos nuestros estrella. Nosotros, para que funcione, tenemos mucha escucha activa con todos ellos. Tenemos grupos de Teams, hablamos con ellos cada 15 días y hacemos reuniones entre ellos para que nos cuenten su perspectiva. Casi siempre lo que intentamos es que cuando vuelvan a algo de lo que hayan aprendido. Porque pasa que la mayoría se quieren quedar en el destino. Al final les gusta estar, están aprendiendo, están metidos en proyectos que son apasionantes y se quieren quedar. Aún así, nosotros tenemos políticas internas que todas nuestras vacantes en cualquier parte del mundo son globales. Cualquier persona que pueda salir de un país puede aplicar en cualquier otro. Entonces, eso también enriquece mucho a que estas personas luego, gente joven como tú, pueda moverse después de hacer ese programa. No, me parece chulísimo. Lo que pasa es que en esos sitios son todos para ingeniería, ¿verdad? No, tenemos a corporativo también. Bueno, oye. Sí, claro. Apostamos también porque la gente de corporativo aprenda de otras culturas y cómo se hace en otras partes del mundo, pues bueno, pues un financiero, recursos humanos, incluso administrativamente cómo se hace ciertos trámites en otros países. Y sí, tenemos graduate también en corporativo. Muy interesante porque muchos de nosotros, yo estimo que el 50% no acabaremos haciendo cálculos. Así que es interesante saber que hay cabida más allá de la derivada tercera, como hemos estado diciendo. Y bueno, ya con una reflexión global, para resumirlo todo, me gustaría preguntaros que ¿cuánto creéis que de lo que sale de la universidad
¿cuánto cree que vuelve, cuánto talento después se vierte de nuevo en España, en esa inversión que nos está haciendo nosotros? Porque, digo, si vuestros proyectos están en Australia, poco repercute a España. Entonces, me gustaría saber cómo el talento vuelve a España, cómo la universidad vuelve a recibir ese talento. No sé si tenéis... Bueno, yo misma soy una persona que se fue Claro. al extranjero y al final uno casi siempre quiere volver a casa y aplicar aquello que ha aprendido. Tú tienes cosas que demostrar en los países que has estado, pero también tienes cuando vuelves de todos esos sitios que has estado, bueno, pues todo lo que has aprendido lo intentas aplicar, ¿no? Lo que funciona, siempre digo, en los dos mundos, ¿no? Coges siempre lo mejor. Entonces uno siempre pues intenta volver y aplicar y ayudar a todos los compañeros de las cosas que han funcionado y ayuda. Hombre, claro, y saber que puedes volver es un aliciente para tu irte. Sí. Bueno, al final es generar, o sea, yo lo vería como una inversión. O sea, el salir fuera no es no invertir en España, es precisamente todo lo contrario. El tener esa experiencia internacional es la que va a permitir que a tu vuelta precisamente tengas unas capacidades, unos skills probablemente que se diferencien de tu compañero por tu capacidad de adaptación, como bien ha comentado, por tu capacidad, digamos, de trabajar con otras culturas, tu capacidad de entender otros puntos de vista que pueden ser igual de buenos que los tuyos, y esa es la capacidad de entender que hay otras realidades paralelas a las tuyas que pueden ser tan eficientes o unas visiones tan buenas como esas. O sea que yo lo veo como una inversión, nada que reduce precisamente la potencialidad de España. Es un retorno para el país. Es decir, que las principales empresas de ingeniería y de construcción y diseño de desaladoras, por ejemplo, del mundo, sean españolas, y están aquí en esta mesa representadas algunas de ellas, y que trabajen principalmente fuera de España, construyendo desaladoras en Estados Unidos o en Australia o en terceros países, es un retorno para España, porque en el fondo son empresas españolas creciendo en el extranjero, pero integrando sus ingresos en el país, ¿no? Formando a sus cuadros, que al final serán los que desarrollarán proyectos también aquí en España. Yo no creo que sea una pérdida, todo lo contrario. No, incluso hay una cuarta derivada. Tú hablas de la tercera, yo hablo de la cuarta. Y es que muchas de nuestras compañías tienen docentes en la universidad dando clases. Nosotros tenemos una comunidad docente que tenemos reuniones anualmente, marcamos unas políticas y hay 50 docentes en nuestra compañía que están dando clases en universidades públicas y privadas como profesores asociados, algunos titular. Estás poniendo en la universidad todas esas experiencias de todas esas personas que han estado fuera resolviendo problemas de alto componente tecnológico. Y al final es otra manera de que desde el origen vosotros podéis aprovecharos de esa experiencia. De todas formas, hay que analizar que los españoles que salen, muchos quieren volver, ¿vale? Es verdad que en tu alineamiento de vuelta y el alineamiento de tu empresa hay veces que no encaja, ¿vale? Entonces, hay gente que vuelve a las mismas empresas y hay gente que vuelve al mercado, y yo lo veo todos los días. Oye, yo quiero volver, pero mi empresa no tiene un hueco para mí, y se incorpora en la empresa de la competencia en el sector porque pues las empresas están vivas y están llenas de personas, ¿vale? Que son analógicas, no digitales. Entonces, esa parte del momento del proyecto, y más en el mundo de la industria y de la ingeniería, que está totalmente vivo, pues también los profesionales pues estamos vivos, o te apetece cambiar de sector o volver a otro mundo. Entonces, yo creo que sobre todo en el perfil del ingeniero industrial pues nos pasa. Trabajamos por proyectos y muchas veces lo dicen, somos los más inquietos, porque es verdad que tocamos un poco todas las áreas, y el profesional, dependiendo de ese momento vital, pues vuelve. Pues muchos vuelven cuando pues quieren tener hijos o se casan o quieren comprar una casa, y luego hay que pensar que España es el mejor país para vivir. Entonces, este es el país donde se quieren retirar los profesionales de todo el mundo. Por lo tanto, si tienes la oportunidad de estar aquí y tienes la oportunidad de que tu empresa te dé esa opción de salir fuera, siempre tendrás hueco, porque España es un país de ingenieros. Yo, que he hecho selección en casi todos los países del mundo, somos el país con mayor número de ingenieros y con mayor valoración. Pues muchísimas gracias a todos. A menos que queráis decir algo, damos por concluido la mesa, y agradecer de nuevo a la organización y a todos los asistentes por vuestra escucha activa. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias a todos los ponentes de esta última mesa redonda de Civitec 26. Enhorabuena. Estamos llegando ya al final de este congreso.